Muy buenas tardes. Mi nombre es Yelitza de Jesús García González, doctorante de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Ya para finalizar con el subproyecto de epistemología de la ciencia jurídica, vamos a indagar sobre los modelos epistemológicos en las ciencias jurídicas. Y voy a hablar específicamente de los presupuestos de la metodología de la investigación jurídica. Y empecemos por definir lo que es la investigación científica. La investigación científica puede ser de tipo teórico, empírico o mixto. Eso va a depender del objeto de estudio. Al apreciar las dimensiones epistemológicas de la ciencia jurídica nos permite visualizar que en unos casos trabajan con objetos que constituyen formalizaciones de fenómenos sociales y comportamientos fácticos. Por esta razón, el derecho requiere fundamentalmente de una metodología erigida sobre la base de operaciones del pensamiento lógico. Definamos ahora lo que es la investigación jurídica. Y esta se define como el conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda, indagación y el estudio de las normas. También es la vía hacia una meta. Con este sentido lo emplea la epistemología cuando define que el método científico es el procedimiento seguido para estudiar un objeto o fenómeno. Definamos ahora lo que es la metodología de la investigación científica y esta se define como el estudio y la aplicación del conjunto de métodos, técnicas, recursos en el proceso de investigación. En razón al objeto de estudio en la ciencia moderna, se habla de una pluralidad metodológica. El investigador debe seleccionar los métodos más pertinentes de acuerdo con el problema científico planteado. El tipo de enfoque de investigación que se va a desarrollar, además de los objetivos que se proponen. Se diseña así una estrategia específica para cada estudio. Esta brújula es el método científico que no produce automáticamente el saber, pero nos evita perdernos en el campo. Usualmente se utilizan tres categorías de manera indistinta, aunque con exactitud no son lo mismo. Número 1, métodos. Número 2, instrumento. Y número 3, técnica. El instrumento de investigación es la herramienta para concretar el método. Las técnicas son las reglas, operaciones y procedimientos. Definamos ahora lo que son los métodos para la investigación teórica. Como número 1 tenemos el histórico-lógico, permite enfocar el objeto de estudio en un discurso evolutivo. Número 2, el análisis-síntesis es el que posibilita descomponer el objeto que se estudia en sus elementos para luego descomponerlo. Número 3, abstracción-concreción, permite abstraer los objetos jurídicos del entorno. Y número 4, inductivo y deductivo. La inducción recorre el camino de lo particular a lo general y deductivo de lo general a lo particular. Y por último, el método sistemático, que es el que permite el estudio de un objeto en el contexto de una estructura compleja en la que se integra. Ya para finalizar, en consecuencia, la comparación es el procedimiento del pensamiento lógico que se emplea como recurso de la investigación en todas las ciencias sociales. En las ciencias jurídicas ha devenido en un método propio a través del cual se comparan normas. Saludos cordiales, estimada doctora Luisa y compañeros de clase. Mi nombre es Yasmín Di Giacomo, doctorante en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, y continuando con la exposición de los modelos epistemológicos de la ciencia del derecho, hablaré un poco sobre la teoría tridimensional, la cual analiza el derecho desde un punto de vista dialéctico, instituyéndose en una correlación permanente y progresiva entre los tres términos, a efecto de lograr la integración del hecho en valor, dando origen a las normas. Esta teoría es la contribución más importante realizada por el jurista y filósofo brasileño Miguel Reale, quien profundizó de esta manera particular en la comprensión filosófica del derecho. Desde su teoría de la tridimensionalidad, concibe el derecho a partir de tres dimensiones fundamentales: la dimensión fáctica, la dimensión normativa y la axiológica.
Dentro de la postura dialéctica hace un análisis de las dimensiones del tridimensionalismo jurídico, proponiéndolas de tal manera de que existe una dimensión normativa como el normativismo jurídico concreto, una dimensión axiológica como el historicismo axiológico y la dimensión fáctica como la persona con valor, fuente de experiencia ético-jurídica. En cuanto a la dimensión fáctica del derecho, el realismo jurídico es la corriente que prevé el hecho social y psicológico del ser humano como parte fundamental del estudio del derecho, señalándose como ciencia. Tiene como fundamento al ser humano y en este caso a partir de los hechos cotidianos que tiene que ver con la aplicación y conservación del derecho, pues de ahí parte ahora la otra dimensión, que es la dimensión axiológica, en relación con el valor como otra dimensión considerando el iusnaturalismo y el historicismo como fuentes éticos valorativas de esa teoría, que viene siendo una corriente que en su momento se ve complementada con la práctica dentro de esta área. Por otro lado tenemos la dimensión normativa, de acuerdo con esta teoría filosófica, pues la primera dimensión del derecho la encontramos en el aspecto normativo jurídico, a partir de una ciencia estática. No como una ciencia estática, perdón, sino como una ciencia en constante cambio y adaptación social. De allí que los postulados de esta teoría están primeramente, según lo que manifestó el maestro Miguel Rade, concebidos desde el punto de vista en donde se toma el derecho como un hecho histórico-cultural. Prácticamente el derecho es entendido única y exclusivamente en función de los actos que quedan plasmados en normas, las cuales son determinadas con los valores que históricamente inciden en su concepción. Por eso resulta necesario observar todo lo que el hombre ha creado y recreado, tanto en obras como en actos, obteniendo así su real dimensión y con ello la evidencia de ese mundo cultural. La cultura viene representando la viva imagen del hombre, es como colocarlo frente a un espejo y descubrir sus características esenciales que lo distinguen en un momento determinado y en su transformación permanente. El segundo postulado viene dado porque la persona constituye un valor en sí misma y es fuente de todos los valores. El hombre, tan solo por ser hombre, constituye en sí mismo un valor. Solamente el ser humano debe contemplarse en naturaleza de persona para advertir lo que lo constituye. Y una vez que se reconoce a sí mismo como un valor, puede reconocer otros valores. Es necesario, pues, primero que se acepte con esa calidad para así otorgarse el reconocimiento justo y debido y a partir de ahí derivar ese título a los factores que lo rodean y que conforman la cultura del hombre. El valor es pieza fundamental en la formación del derecho como producto histórico-cultural, al reflejarse, si se quiere, las realidades con referencia a valores. Por lo mismo, el derecho es determinado en la medida en que vale para algo. Por eso, el derecho es un reflejo de la historicidad valorativa del hombre, incluyendo la intencionalidad del mismo. El tercer postulado, que tiene que ver con el derecho, es de naturaleza triádica. Bajo este postulado, pues, se entiende que existe una realidad integral de la cual surgen y para la cual se genera, no concibiendo al derecho como una pura abstracción lógica o ética aislada del quehacer social. Sin embargo, tampoco la concibe como un producto de la realidad lisa y llana, sino como un producto de la acumulación de hechos sujetados por determinados vínculos o ligas. Finalmente, pues la teoría tridimensional del derecho va más allá de la mera constatación de que la experiencia jurídica implica cierta correlación entre hechos, normas y valores, pues pretende deducir conclusiones de mayor alcance.
La indagación acerca de la naturaleza de cada uno de esos elementos y la comprensión dialéctica de su relación son clave. Los valores son el elemento más complejo de la triada. Se diferencian de otros entes ideales porque son realizables, inagotables, trascendentales, si se quiere. Los hechos son actos o hechos en sentido estricto, esto es, independientes de la iniciativa humana. Las normas se sitúan entre ambos como toma de postura ante los hechos en una función tensional. El derecho es concebido como una integración dialéctica de los tres elementos, como la integración normativa de hechos según valores y sus normas como la forma positiva y calificación axiológica del hecho de una coyuntura dada. Muchas gracias por su atención. Los dejo con el compañero Freddy Vargas. Buenas tardes, le hablo a Freddy Vargas, estudiante del doctorado de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los modelos epistemológicos y la postura que debe asumirse ante ellos. Debemos entender que una de las funciones de la epistemología es estudiar el origen del conocimiento, encontrándonos doctrinas como el racionalismo, el empirismo, la fenomenología y la hermenéutica. Sobre el racionalismo dice que el conocimiento tiene su origen en la razón, solo se posee una necesidad lógica y validez universal, y que las ideas son innatas, nacen en cierto contenido, estructuras que son comunes en todos los hombres. Mientras que el empirismo considera que la única causa del conocimiento humano es la experiencia, no existe ningún tipo de conocimiento innato. Por otra parte, la fenomenología plantea que los principios, el conocimiento es el resultado de la vivencia, de la participación con el objeto del estudio. Ya el observador no es un ente pasivo, es parte del objeto de estudio y la vivencia es parte del proceso de comprensión del fenómeno. Por otra parte, la hermenéutica se permite tener acceso al conocimiento a través del estudio de las estructuras discursivas de un autor, con el propósito de comprender su significado o sentido, de conocer la existencia de un saber objetivo, pretende recuperar el juicio reflexivo como forma de conocer, el discurso como objeto de estudio. Asimismo, entendemos que la epistemología se sirve de varios enfoques: el ius naturalismo, derecho natural; el ius positivismo, derecho positivo; el ius realismo o jurídico. Las corrientes ius naturalistas, tanto su vertiente laica como racional, reducen el derecho a un contenido intrínsecamente justo o natural, ya que para ella el derecho es un valor justo o natural. El ius naturalismo, el ius formalismo o positivo jurídico es la independencia de todas las consideraciones valorativas, limita el derecho a un análisis de las interrelaciones lógicas de las normas jurídicas. El derecho se reduce a la norma jurídica, sin importar su contenido es justo o no. El ius realismo considera el derecho como un hecho eficaz o real, y la ciencia del derecho, por lo tanto, es una ciencia empírica que se debe ocupar del ser de la conducta humana, entendida como un conjunto de fenómenos o hechos eficaces o reales. Ante esta situación, los investigadores deben asumir una postura en cuanto a producir conocimiento científico. Para ello se requiere entender los cambios de enfoque o de estructuras de pensamiento y visualizar los enfoques o paradigmas complejos o de complejidad, los cuales requieren ser inseparables los diferentes elementos conformando un tejido interdependiente, interactivo o interretroactivo. Hay que tomar en consideración también la teoría general del sistema como unidad global organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos. Por supuesto que también aparece la noción de sistemas complejos como totalidad organizadas, elementos no separables y no pueden ser estudiados de manera aislada. Y termino y finalizo esta breve exposición con un pensamiento de Francis Bacon, que dice así: mientras que los empiristas son como hormigas que solo acumulan hechos sin ningún orden, los racionalistas o teóricos son como arañas que solo construyen bellas teorías, pero sin solidez. El verdadero científico debe ser como la abeja, que digiere lo que capta y produce miel para toda la comunidad a la que pertenece. Es todo, muchísimas gracias.